Nuestra clase de hoy va a comprender la unidad 5, última parte de la historia argentina. Vamos a estudiar hoy el golpe de Estado de 1930. La Argentina y el mundo habían vivido una gran crisis, la gran crisis de 1929, que produjo la caída de la bolsa de New York y por lo tanto afectó a todos los mercados en Occidente conectados al sistema capitalista. Esta gran crisis afectó, como decíamos, la situación mundial y lógicamente trajo una serie de consecuencias importantísimas para el futuro, tales como el proteccionismo económico, el nacionalismo como ideología, es decir, la puesta en cuestionamiento del sistema liberal y del sistema democrático, y por lo tanto va a haber un giro acá en Argentina un cierto sector de la clase dominante hacia el nacionalismo. Es decir, también hay en la sociedad argentina, en la clase política dirigente, la convicción de que después de la crisis del 29 se hacía necesario un replanteo de los postulados que hasta ese momento habían sido los principales y detrás de los cuales se movió el mundo occidental. Ese sector que perteneció o que apareció en la Argentina del nacionalismo, o sea, el primer nacionalismo que aparece en la Argentina, vino de la mano de Manuel Gálvez y de Ricardo Rojas. Y podríamos decir que esta ideología naciente es de raíz extranjera, es decir, no tiene origen en nuestras realidades, sino que es la ideología en boga en el mundo, en Europa, y que surge justamente a raíz de la crisis que vive Europa, fundamentalmente después de la Primera Guerra Mundial, en búsqueda de un nuevo orden político. Desde el punto de vista de lo ideológico, el nacionalismo es o surge como una manera de superar los totalitarismos tanto de derecha como de izquierda, fundamentalmente a partir de la revolución bolchevique de 1917. A partir entonces de la revolución rusa, empieza a tomar cuerpo esta idea de que la única manera de frenar o de detener el avance del marxismo sería a través de una ideología que sea contraria a los postulados del marxismo. Sin embargo, ambas, tanto el marxismo como la versión opuesta de un totalitarismo de derecha, tienen en común lo que los ha caracterizado, que el ser regímenes autoritarios, dictatoriales. La Argentina, en ese momento de crisis mundial, estaba gobernada por Irigoyen. Ustedes se acuerdan que en el año 1928, cuando se producen las elecciones en Argentina después del gobierno de Alvear, va a triunfar nuevamente Irigoyen. El gobierno de Irigoyen, este segundo gobierno, será un gobierno muy corto porque durará solamente hasta el año 1930, cuando se produce el primer golpe de Estado en Argentina. Irigoyen caerá por muchos motivos. El mundo ha cambiado, la Argentina ha cambiado, las condiciones políticas, económicas y sociales
eran totalmente distintas a las que Irigoyen conoció en 1916 y porque además Irigoyen estaba grande y no supo percibir el mundo que se vino a partir de entonces. Esta caída de la imagen, esa sensación de no conducir al país en la crisis que se estaba viviendo, llevó a que muchos sectores de la sociedad, sectores católicos, aquellos sectores defensores de valores tradicionales, aquellos que eran partidarios de un proteccionismo económico, vieran en este gobierno un debilitamiento tan grande que se puso en cuestionamiento por primera vez la autoridad presidencial. A raíz, decíamos, de aquellos nacionalismos que habían surgido en Europa y después también se habían incorporado a la vida política argentina, la figura de los ejércitos se vuelve importantísimo en la vida de las naciones, porque una nación, o sea, la fuerza, la importancia, el prestigio de estas naciones se medía en función de sus ejércitos. La impopularidad de Irigoyen y la aparición de un ejército que cada vez se hacía más fuerte en la Argentina fueron los que posibilitaron el golpe de Estado de 1930. El golpe del 30 fue el fin de un proceso institucional que se había iniciado en 1853, después de la sanción de la Constitución, y que, con altibajos, con idas y vueltas, con muchas imperfecciones en el régimen, había logrado sobrevivir a todos estos avatares. Hasta se había sancionado la ley del sufragio en 1912 que posibilita la ampliación de una base democrática que hasta ese momento había estado cerrada en función de la clase dirigente. Se pone fin a este largo proceso y se inicia un proceso que va a ser lamentable por sus consecuencias futuras en la vida argentina. La irrupción de la vida democrática después del golpe del 30 significará para Argentina un periodo que recién se podrá cerrar en 1983, cuando Alfonsín gana las elecciones presidenciales y se produce el retorno a la democracia. Todo este gran periodo del 30 al 83 estuvo conducido y gobernado principalmente por regímenes de facto, es decir, por gobiernos militares. Y aún en aquellos de origen democrático, como fue el peronismo, y las presidencias cortas, porque fueron interrumpidas por golpes militares, como las de Frondizi y la de Ilia, estuvieron presentes siempre por atrás del poder democrático, el poder militar. Es decir, que esto que se inicia, esta irrupción del golpe de Estado, será quizás la gran causa del debilitamiento político de la Argentina a partir de entonces. La revolución del 30 entonces se produce a raíz de esa fuerza que va tomando el ejército en la vida argentina y que se manifiesta en dos grandes líneas. Una liderada por Uriburu y la otra por Justo. Los motivos que hubo detrás de este golpe son los que dijimos y se sumaron algunos más que veremos. El golpe de 30 va a ser liderado por la línea de Uriburu, que si bien no tenía
el mayor consentimiento dentro de las filas del ejército y de la sociedad. Sin embargo, será la que triunfa. La idea de Uriburu, o sea, el proyecto político sobre lo que quería basarse Uriburu en la construcción futura, se basaba en dos grandes ideas. Por un lado, en esa idea del nacionalismo, de volver a esas ideas en boga en Europa, y en una reforma constitucional en la que se dejaba sin efecto los principios de la Constitución del 53 y ese sistema liberal democrático que había inspirado ese régimen parlamentario de nuestra Constitución, serían reformados por un sistema corporativista. Lo importante en la mentalidad de esta línea que va a gobernar entre el 30 y el 32 es el reemplazo del hombre, del individuo como tal, sujeto de derechos y de libertades, y que se vio o que se ve representado en el Parlamento por sus elegidos por un sistema corporativista. Esa idea de que el hombre es tal porque pertenece a un grupo. Ese grupo es el que va a ser el que tiene representación en la Constitución que Uriburu pretendía modificar. Uriburu no pudo concretar sus planes y la presión del ejército y de muchos sectores políticos lleva a que en el año 32 sea reemplazado por un gobierno que va a surgir del voto democrático, pero también restringido porque se producirá la abstención del radicalismo.